Doctora, bienvenida, y para nosotros, para la institución, para los padres de familia, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, profesor Wilson. Bueno, muchas gracias por la presentación, lo reitero, mi nombre es Susana Yepes, soy la nutricionista del área de salud pública de la ESI Hospital San Rafael del municipio de México. Estamos aportando desde el hospital, como lo decía el profesor, un granito de arena para favorecer los estilos de vida saludables en las familias. Para el hospital, para la administración municipal es muy importante conocer cómo está el estado nutricional de la población, cuáles son sus hábitos alimentarios, cómo es ese comportamiento nutricional, para poder direccionar acciones que ayuden como a mejorar todos esos procesos. Muy buenos días todavía para todos. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren muy bien de salud. Les voy a hacer un recorderis antes. Recordemos que todavía estamos en época de pandemia, que todavía tenemos muchos casos activos, que tenemos situaciones en que se nos está disparando mucho los contagios y infortunadamente hemos visto que se han presentado muchas reuniones, que estamos saliendo a la calle sin el tapabocas, que no estamos utilizando todas las medidas de bioseguridad y podemos poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros familiares. Entonces, para que por favor tengamos esto en cuenta, no estamos jugando, es una situación muy delicada, que tenemos que aprender a vivir con ella. El hecho de que ya se estén flexibilizando todas estas medidas y podamos desplazarnos a otros lugares, no quiere decir que ya se haya terminado. Ya casi que nos están diciendo, es responsabilidad de cada uno su salud. Entonces, para que lo tengan muy presente, yo sé que como niños a veces nos dificulta un poco tener el tapabocas, se nos dificulta tener todo el tiempo el alcoholcito o el antibacterial para desinfectarnos las manos, pero es algo que tenemos que interiorizar y que tenemos que seguir haciendo. Mucho cuidado con eso, que los casos están aumentando mucho, se han presentado muchas muertes ya a nivel departamental, entonces no queremos que nuestra familia y ojalá nadie esté pasando por esta situación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, continuando con lo que venimos de estilo de vida saludable, vamos a hablar de enfermedades no transmisibles. Lo que el profesor nos indicaba, que son triglicéridos, colesterol alto, hipertensión, diabetes, solo que podemos agruparlos en enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles son enfermedades que yo no me voy a contagiar de otra persona. Por ejemplo, si yo tengo gripa y estoy en contacto con otra persona de mi familia o con cualquier otra persona, se me puede contagiar. Pero si yo tengo diabetes, el hecho de que yo tenga diabetes y comparta con otra persona, no se me va a contagiar esa enfermedad. Son enfermedades que se van generando en el organismo, que son de larga duración, que pueden afectar mucho los órganos y muchas ni siquiera tienen cura, sino que yo tengo que aprender a vivir con ellas para toda la vida, pero que yo no voy a contagiar a otra persona. Por eso también se pueden llamar enfermedades crónicas, porque son de largo tiempo, se van debilitando el organismo poco a poco. Yo las puedo controlar dependiendo del manejo que le dé, pero a veces quitarla es un poco difícil. Y muy importante lo que les digo, y es que yo no voy a contagiar a otra persona si tengo el colesterol alto, si tengo los triglicéridos altos, no quiere decir que se lo vaya a transmitir a otra persona. Estas enfermedades no transmisibles tienen varios factores. Un factor es el genético, es decir, si en mi familia, la mayoría de mi familia, o mi mamá, o mi papá, mi grupo más cercano, sufre de diabetes, quiere decir que yo puedo ser propenso a sufrir de diabetes. Entonces tengo ya como un factor que me está promoviendo o que me está incidiendo en que yo pueda presentar una diabetes. Lo mismo con la hipertensión, lo mismo con la obesidad, lo mismo con el colesterol, los triglicéridos altos. Hay otros aspectos que son fisiológicos. Si yo tengo alguna enfermedad, por ejemplo, si yo sufro del páncreas, entonces puedo tener una mayor probabilidad de sufrir diabetes. Si yo sufro del corazón, entonces puedo tener una mayor probabilidad de sufrir de hipertensión o de hipercolesterolemia o de hipertrigliceridemia, que ahorita vamos a mirar con mayor detalle qué significa todo eso. Y hay otros factores que son conductuales. Conductuales es dependiendo de mi conducta.
de lo que yo haga. Entonces, si mi alimentación es muy desordenada, si mi actividad física es nula, entonces yo puedo promover a que en mi organismo se presenten esas enfermedades. Ustedes se preguntarán por qué traemos este tema a colación si estamos con las familias, pero también un grupo grande es el de los estudiantes. La mayoría de estas enfermedades se presentan en la etapa adulta. A los mayores de 30 años es comúnmente a los que les empieza a dar hipertensión, se les empieza a subir el colesterol, les empieza a dar diabetes y no es muy común en los menores de 30 años. Pero infortunadamente, por los factores conductuales que lo hablábamos ahorita, por la forma o por los hábitos que yo tengo de vida, yo puedo promover a tener antes todas estas enfermedades. ¿Por qué se los digo? Porque ya infortunadamente también me ha tocado atender pacienticos que tienen el colesterol alto, que son extremadamente obesos y que han afectado mucho su salud y que eso ya, como les digo, es crónico, es de larga duración, entonces casi que tienen que aprender a vivir con ello. Entonces, por eso quise traer este tema también a colación y me parece muy importante que desde niños emprendamos todas esas acciones que nos van a ayudar a inhibir o a retardar todos estos procesos para que inicien en nuestro organismo. Listo. Les quiero contar solo un poquito de una situación que marcó mucho mi carrera y que me parece muy importante que ustedes conozcan. Es un pacientico que yo tuve de 9 años y es un pacientico que pesaba alrededor de 60 kilos, tan solo con 9 años, o sea, casi que una persona adulta. Yo tengo 36 años, peso 50 kilos y mido 1,53, entonces hagan una proporción más o menos de lo que pesaba ese niño cuando tenía tan solo 9 años. Y tenía el colesterol alto, tenía los triglicéridos altos, tenía una obesidad ya bastante marcada y casi que tenía que ir a su escuela con una careta de oxígeno porque sus pulmones ya no resistían para poder que fluyera adecuadamente el aire. Entonces, nosotros a veces pensamos que esto solamente pasa en otros lugares y que a nosotros nunca nos va a pasar, y realmente sí pasa. Entonces, si no nos pellizcamos, si no nos ponemos un poquito de nuestra parte, esto va a afectar mucho a nuestro organismo, que depende más de la mamá que de los niños. Eso depende de ambas partes. Nuestra familia es la que nos educa en los hábitos de alimentación, pero llegamos en un momento de la vida en que yo ya sé tomar decisiones. Entonces también tengo que poner un poco de mi parte. Yo sé que ustedes como estudiantes tienen mucha capacidad de decidir. Entonces cuando están, por ejemplo, en la tienda escolar, yo voy a decidir en comprarme un yogur o me voy a comprar una gaseosa. Yo voy a decidir en comprarme un dulce o comprarme una fruta. Esas decisiones sí las pueden tomar ustedes. Y en casa, si los hábitos no son tan adecuados, también pueden promover para que esto vaya fluyendo. Ustedes tienen todo el tiempo en el colegio. Yo sé que hay muchas asignaturas donde les están inculcando mucho los hábitos saludables. Entonces, si en la casa no es tan común, por ejemplo, que compren frutas, y ustedes ya han visto la importancia del consumo de frutas, pueden casi que promover: mami, yo quiero comer fruticas, mami, cómprame fruticas para el jugo, y ellos quizás respondiendo a su necesidad van a empezar a acatar todos estos hábitos que son saludables. Hay diferentes tipos de enfermedades no transmisibles. Entonces tenemos las enfermedades cardiovasculares, y aquí incluimos también la hipertensión. Estas enfermedades cardiovasculares comúnmente nos llevan a unos ataques cardíacos, que muchas personas sobreviven a ellos, pero que quedan muchas secuelas en su organismo, y accidentes cerebrovasculares. Cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, es como las personas lo conocen como un derrame cerebral. Entonces casi que es una ruptura de una vena. Profe, qué pena, yo le interrumpo. Sí. Resulta que mi papá está muerto y él sufrió un derrame cerebral. Pero específicamente no sé de qué se trata el derrame cerebral, no sé qué es lo que pasa
en el cerebro humano? ¿Cómo es eso? Mira, cuando hay un derrame cerebral o como realmente se llama, que es un accidente cerebrovascular, lo que pasa, pueden pasar varias cosas, pero entre ellas está que una de las venitas se puede romper, entonces ya no hay flujo de sangre, ya la sangre no va a pasar. Otra de las cosas es que se nos taponan esas venitas, entonces al taponarse tampoco puede haber un buen flujo de sangre. Entonces, si no hay una circulación de la sangre, el corazón también se nos va a parar, los pulmones se nos van a parar, entonces va a ocurrir un accidente o un ataque simultáneo en el organismo que puede ocasionar la muerte. Hay muchas personas que no se mueren. Por ejemplo, ustedes ven que hay personas que sufren derrames cerebrales, para llamarlos como ustedes lo conocen, y les queda la boquita torcida, o pierden la visión de un ojo, o se les paraliza un lado del cuerpo. Entonces esas son secuelas que pueden pasar, pero hay otros que son tan graves que los llevan a uno hasta la muerte. Entonces todas esas cositas, como el que le pasó a tu familiar, es verdad. Entonces todas esas cositas es mejor que busquemos prevenirlas. El cáncer, que hay diferentes tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, cuando hablamos de POC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quiere decir que casi que las personas que sufren de esa enfermedad tienen que tener todo el tiempo un respirador, porque ya no pueden respirar por sí solitas. Entonces, mire que son enfermedades que no se pegan, pero que si yo no cuido mis hábitos durante toda mi vida, se me pueden empezar a desarrollar. ¿Quiénes generalmente sufren de esas enfermedades respiratorias? Las personas que fuman y las personas que viven con personas que fuman. El hecho de que el papá fume está poniendo en riesgo a toda la familia, porque ellos también son consumidores pasivos. Entonces sí es importante también recalcar en casa que se fue y fumó afuera. La nicotina queda en su cuerpo, van a tener contacto con las familias. Entonces es un hábito que ojalá ninguno lo tuviéramos, pero también sé que es muy difícil dejarlo. Entonces es un proceso que tenemos que hacer lentamente para poder cuidar nuestra salud. Y otro tipo de enfermedad es la diabetes, que es cuando se aumentan los niveles de glucosa en sangre. Cuando hablamos de glucosa estamos hablando del azúcar, y el azúcar está contenida en los alimentos que nosotros consumimos. Entonces también tenemos que tener una regulación. Recuerden que cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de un plato saludable, y ahí teníamos una partecita que nos hablaba de los dulces, es decir, que nuestro organismo lo necesita. Pero cuando abusamos de ese consumo de dulces, podemos llegar a esto, a una diabetes. Cuando una persona tiene diabetes, ya vamos a ver que tiene que restringir totalmente el consumo de dulces. No puede consumir absolutamente nada que tenga dulces. Entonces la intención no es llegar hasta ese punto. Las enfermedades no transmisibles afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, donde se registran más del 75% de las muertes por estas enfermedades. Casi que la mayoría de personas mueren por alguna de estas causas. Entonces son enfermedades que podemos prevenir para evitar llegar pues a una muerte tan dolorosa, y que estos procesos también tienen muchas afectaciones durante la vida, porque entonces van a cambiar los hábitos de alimentación. Si usted sufre de enfermedades respiratorias, va a tener que vivir con un respirador. Si usted sufre de diabetes, no va a poder consumir alimentos que tengan un alto contenido de azúcar o que tengan así sea bajo. Si sufre de enfermedades cardiovasculares, se va a limitar su actividad física, se va a limitar también su consumo de alimentos. Entonces, casi que la prevención es lo más adecuado para todo esto. Hay unos factores de riesgo que nosotros podemos manejar, ¿cierto? Hay unos factores de riesgo para poder presentar esas enfermedades, pero hay unos que son comportamentales, lo que yo les decía ahorita. Si yo tengo un alto consumo de alcohol, si yo tengo un alto consumo de sodio y glucosa. Les voy a hacer una pregunta, si de pronto ya lo han visto en clases. ¿En qué alimento tiene más sodio? ¿Dónde lo encuentro? Si la glucosa está en el azúcar, ¿el sodio en cuál está? ¿Lo saben? En la sal. En la sal. En la sal, muy bien.
en la sal es la que más contenido de sodio tiene. Entonces esa también la tenemos que regular. ¿Nuestro cuerpo la necesita? Sí, y la necesita mucho, pero la necesita en cantidades pequeñas. Entonces no podemos excedernos en ninguna de estas dos. Porque también cuando tenemos un alto consumo de sal, se nos suben los niveles de tensión arterial, de presión arterial, que ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Las dietas malsanas, que es lo que hablábamos ahorita cuando no hay un equilibrio adecuado entre los alimentos, el consumo de tabaco, de cigarrillo o de sustancias psicoactivas y el hecho de no hacer actividad física también nos puede llevar o puede ser un factor de riesgo para presentar todas estas enfermedades. Y hay otros factores que son metabólicos. Entonces, cuando se me sube la presión, cuando yo tengo sobrepeso y obesidad, casi que estoy poniendo en riesgo mi organismo de cualquier enfermedad, cuando se me sube el azúcar en la sangre y cuando se me suben las grasas en la sangre. La OMS nos dice que en términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial, seguido por el sobrepeso, la obesidad y el aumento de la glucosa sanguínea. Entonces recuerdan que nosotros hablamos al inicio, los que pudieron estar en la primera sección, de cómo era el estado nutricional. Entonces la OMS tiene una clasificación y cuando hacemos la relación de peso y talla, ahí podemos abordar o hacer esa fórmula para que nos dé el índice de masa corporal. Si tenemos un índice de masa corporal mayor de 25, ya estamos en un exceso de peso, entonces podemos tener sobrepeso y obesidad, o sea que tenemos una mayor acumulación de grasa en nuestro organismo y eso hace que tengamos mayor riesgo de contraer unas enfermedades. ¿Cómo los puedo prevenir? Estos factores de riesgo, reduciendo esos factores de riesgo. Entonces, si yo controlo mi peso y trato de tener un peso normal y no estar en exceso de peso, ni en sobrepeso, ni obesidad, voy a tener un riesgo muchísimo menor de poder presentar esas enfermedades. Si yo tengo un consumo de alimentos adecuado, balanceado, con todos los grupos de alimentos, pero en las proporciones que mi cuerpo lo necesita, también voy a reducir ese riesgo. Y claramente si realizo actividad física. Mire que estas dos ya las vimos, alimentación saludable, actividad física, y si ese conjunto lo llevamos de manera, lo organizamos como un hábito de vida, nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades y a vivir mucho más tranquilos. Bueno, entonces ya vamos a hablar un poco de algunas enfermedades no transmisibles. Entonces vamos a empezar por la hipertensión arterial. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta de lo que ya hemos visto? ¿O estamos bien hasta donde vamos? Así estamos bien. ¿Estamos comprendiendo? Bien. Bueno, muy bien. Entonces al final les voy a hacer un examen, ¿listo? No, mentira. La hipertensión arterial es cuando se nos sube la presión en la sangre. Ustedes han cogido una manguera cuando está el agua abierta y la presionamos con el dedo. Ustedes ven que ella sale con mayor presión y que casi que la manguera tiende a inflarse un poquito. ¿Lo han hecho o lo han visto? Sí. Sí, eso pasa en las venas. Es como si las venas fueran la manguerita y si el agua fuera la sangre. Entonces eso pasa en el organismo cuando se nos sube la presión. Hay una fuerza que está contra las paredes de las venas. Entonces la sangre pasa con muchísima fuerza y el corazón tiene que bombear muchísimo más rápido. Entonces casi que estamos esforzando el corazón y podemos poner en riesgo de que nos vaya a dar un ataque cardíaco. Esto es cuando se sube la presión arterial. ¿Qué puede pasar para que se sube la presión arterial? Cuando yo tengo un consumo muy alto de sodio. ¿Cuál es que es el sodio? ¿Dónde es que encuentra el sodio? ¿En qué alimento principalmente? En la sal. En la sal, muy bien. En la sal. Pero entonces también esos otros alimentos que ya contienen sal van a tener un alto contenido de sodio, como los enlatados. ¿Cuáles enlatados?
el atún, la sardina, los frijoles que ya vienen preparados enlatados, las arvejas, lo que venga en lata. A la mayoría de cosas en lata le adicionan sal para poderse conservar, porque el sal es un conservante que ayuda a que los microorganismos no crezcan allí. Pero entonces, como nosotros nos consumimos eso, estamos consumiendo una gran cantidad de sodio. Los embutidos son el salchichón, la salchicha, la mortadela, el jamón, porque también para poderlos conservar le adicionan una cantidad muy alta de sal. Los productos de paquete, todo ese mecato que nosotros nos comemos. Ustedes ven que las papas, casi que ustedes comen las papitas y le queda sal dentro del paquete. Los de todito, los tanto mecato que hay en el mercado y que nos gusta tanto consumirlo. ¿Quiere decir entonces que yo no me puedo comer un mecatico? Sí, yo sí me puedo comer un mecatico, pero ojalá no todos los días y no en cantidades muy grandes. ¿Quiere decir que yo no me puedo comer una salchicha? Sí, yo sí me puedo comer una salchicha. Lo que voy a tratar es de que no sea muy continuo. ¿Me puedo comer una sardina? Claro. Todo puedo comer de todo, pero no puedo exagerar. Si yo no tengo todavía esa enfermedad, puedo comer de todo, pero de manera muy controlada. Si yo ya la tengo, vamos a ver qué pasa. Otra de los alimentos que tiene un alto contenido de sodio son las sopas que vienen en sobrecitos y los caldos de gallina o de los que Nor, Maggi, Ricostilla, todos estos cubitos que utilizamos para poder sazonar la alimentación. ¿Qué puedo hacer yo en cambio de eso? Utilizo los otros condimentos. Entonces está la cebolla, está el tomate, está el ajo, que son alimentos naturales que nos van a ayudar a saborizar o a condimentar un poco las preparaciones, pero no tienen ese alto contenido de sal. Más fácil, yo le adiciono un poquito de sal para poder darle pues como un poco más de sabor si así lo desean. Y también otra de las causas es el alto consumo de grasa. Entonces, la sal me puede ayudar a que se aumente como esa velocidad en la sangre, porque entonces está más concentrada ese sodio en sangre. Y la grasa, lo que pasa con la grasa es que se me puede acumular en todas las venitas. Entonces, si yo no tengo descubierta toda la manguerita, o sea, todas las arterias y las venitas, entonces la sangre no me va a poder pasar tranquilamente, sino que es como si yo tuviera el dedo puesto en la manguera, entonces también me va a ayudar a que haya una mayor presión en la sangre. ¿Qué me tienen estos alimentos? ¿Cuáles son los alimentos que tienen un alto contenido de grasa? Los alimentos que hago fritos. Las comidas rápidas generalmente tienen un alto contenido de grasa. El uso de salsas, los alimentos que tienen un alto contenido interno. Entonces, si nos comemos el chicharrón, la carne gordita, la costilla gordita, o si nos gusta comernos un gordo, porque hay personas que les gusta eso, fritarlos y consumirlos. Entonces, todas esas cositas son las que tenemos que controlar. ¿Cuándo sé yo que sufro de la presión? Cuando al hacerme la medición de la presión arterial, que se la hacen con un aparatico que le colocan en la mano, lo inflan y allí empiezan a medir esa presión arterial. Si esa presión da un valor superior a 130/80, quiere decir que tiene la presión alta. El hecho de uno tener la presión alta un día no quiere decir que ya sea hipertenso. Para eso le hacen un examen. Entonces, usted si tiene sospechas de tener la presión alta, lo que hace es que el médico lo va a citar 3 días seguidos al hospital en la misma hora y le va a tomar la presión. Se la va a tomar sentado, parado y acostado. Y va a medir durante esos 3 días cómo es el comportamiento de esos valores de presión arterial. Si estos superan 130/80, quiere decir, lo pueden diagnosticar como hipertenso. Si no está a los 3 días, entonces no lo diagnostican. ¿Qué pudo pasar? Hay personas que sufren de migraña y el hecho de darles dolor de cabeza
genera una presión muy grande en el organismo y se les puede subir la presión, pero eso lo va a hacer por el momento en que tienen esa situación. Si usted pasa una situación estresante, tuvo un accidente, una preocupación grande, alguien de la familia le pasó algo y usted estuvo súper estresado, entonces también se le puede subir la presión, pero entonces va a ser momentáneo, solo por mientras se supera esa situación o por el hecho del impacto que tuvo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí. Doctora. Bueno, vamos a continuar entonces con el manejo nutricional de esa hipertensión. Si ya sabemos cuáles son las causas, casi que ya sabemos cuál es el manejo nutricional que le tenemos que dar. Entonces, si el hecho de consumir altos alimentos con contenido de sodio me puede llevar a subir la presión, lo que tengo que hacer es consumir alimentos que no tengan un alto contenido de sodio, como los que ya dijimos. Si el hecho de consumir una cantidad alta de grasa me puede poner en riesgo de que se me aumenten los niveles de presión arterial, lo que tengo que hacer es consumir grasa, preferiblemente de origen vegetal, y que no sea en una gran cantidad, sino que voy a preferir los alimentos cocidos, sudados, asados, al horno, que no tengan una cantidad muy grande de grasa. Que me gusta mucho la salsa, listo, la voy a usar de vez en cuando. No puedo abusar en nada. ¿Listo? Entonces es una combinación entre la alimentación saludable y la actividad física. Cuando yo hago actividad física, la flexibilidad de las venas también se aumenta. Entonces me va a ayudar a que esa presión arterial se controle un poco. Y el consumo de agua va a depender de la indicación que tengamos médica, porque hay personas que sufren de hipertensión y que empiezan a tener unas complicaciones y empiezan a sufrir, por ejemplo, del riñón. Entonces el médico hace una restricción de agua o a veces lo que hace es que manda a consumir mucha más agua, pero esa ya es una particularidad de cada persona, de cómo lo evalúe el médico. Vamos a pasar a la diabetes. Tenemos dos tipos de diabetes. Una es la diabetes, pero vamos a hablar primero qué es la diabetes. La diabetes es el aumento de la glucosa en sangre, que lo habíamos mencionado ahorita. ¿La glucosa qué es? Dijimos que el sodio lo encontramos en la sal y la glucosa, que es como la conocemos en el organismo, ¿en qué alimento lo encontramos? ¿O a qué hace referencia? ¿Lo recuerdan? En los dulces. Exacto, en los dulces o es como nosotros lo conocemos comúnmente como el azúcar, que a veces las personas lo mencionan, es que tiene el azúcar en la sangre alta. Esta azúcar es la que nosotros consumimos de los alimentos, no es que el organismo produzca glucosa solita, no, siempre la tenemos que consumir y la consumimos de los alimentos. ¿Qué tiene glucosa? Podemos decir que casi todos los alimentos, pero en una mayor cantidad están los cereales y los azúcares. Allí podemos encontrar o extraer esa glucosa. Y cuando tenemos un consumo adicional de azúcar, en el organismo se va a almacenar como grasa. Ella en el organismo gasta lo que necesita como azúcar, o sea, como energía, y ya luego lo que tengamos de más lo va a guardar como grasa. Entonces ahí es donde uno empieza a tener una acumulación de grasa y es que estoy comiendo de más de lo que yo necesito. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de diabetes. Una es la diabetes tipo 1. Generalmente la diabetes tipo 1 les da a los niños y es una enfermedad que casi se puede decir que los niños nacen con ella. Y es que el páncreas no produce insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Nosotros consumimos azúcar o glucosa, que es como se convierte en el organismo. Y tenemos un órgano que se llama el páncreas. Y en el páncreas se produce una hormona que se llama insulina. Entonces, lo que hace esa insulina, entonces, a ver, yo me consumí el azúcar, que ya en el organismo se convierte en glucosa. Entonces me llega a la sangre, entonces tengo unos niveles más altos. ¿Qué hace la insulina? El páncreas la produce, inmediatamente ella va y la lleva a todos los órganos para que la utilicen como energía. Y la que no,
la convierte, la lleva para que se convierta en grasa y se acumule en diferentes lugares del organismo. ¿Es claro eso? ¿O está muy enredado? Sí, ¿Es claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los niños que tienen diabetes tipo 1? Que esa insulina no se produce. Entonces, al no producirse, esa glucosa se nos va a quedar alta en sangre. Entonces, puede dañarnos los demás órganos y nos puede llevar hasta la muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay dos soluciones. Una es que los niños se pueden aplicar insulina externa, que es la que se aplica a nivel abdominal generalmente. Y la otra es que no consuman absolutamente nada. Apliquen insulina, tienen que tener una restricción muy grande de azúcares y dulces. Y el otro tipo de diabetes es diabetes tipo 2. Aquí puede ser que no hay una producción de insulina como pasa en la tipo 1, o puede ser que se produzca esa insulina, pero el organismo no la usa, sino que la deja ahí, no la utiliza como la debe utilizar. Y esta diabetes tipo 2 generalmente se genera o las personas empiezan a desarrollarla por hábitos alimentarios. Entonces no quiere decir que si yo como muchísimo dulce me va a dar diabetes, no, pero sí puedo tener un riesgo mayor. Y generalmente las personas que tienen este riesgo o ese riesgo está mucho más aumentado son las personas que son obesas, porque el organismo no puede ser tan eficiente. Si yo tengo tanta acumulación de grasa en todo mi organismo, ¿por dónde me va a fluir todo lo que tiene que hacer el cuerpo? El cuerpo va a tener una carga mayor, entonces no va a poder cumplir como con todas sus tareas de manera adecuada. ¿Listo? Entonces mire que yo la diabetes tipo 1 no la puedo prevenir, porque casi que es del nacimiento, pero la diabetes tipo 2 sí. Si yo tengo un peso adecuado y yo tengo una alimentación adecuada, yo la puedo prevenir. Y si esta diabetes tipo 2 puede ser por genética, porque mi mamá es diabética, porque mi abuela fue diabética, yo también la puedo controlar muy, muy bien con la alimentación. O puede que hasta ni siquiera me llegue a dar, así yo tenga ese factor de riesgo ya por parte de mi familia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo un buen control de esa diabetes? La glucosa se me queda acumulada en la sangre, entonces tengo un riesgo muy alto. Es como cuando uno hace un jugo muy, muy espeso, casi que así está la sangre. Entonces la sangre no alcanza a recorrer todas las arterias por todo el organismo, llevando todos los nutrientes que necesita, sino que se vuelve como, no quiero decir grumo porque ya es algo muy extremo, pero si está muy espesa, entonces el transporte de la sangre casi que es muy lento y entonces podemos tener algunos riesgos de que los nutrientes no lleguen a todas partes porque nosotros tenemos unas venas muy pequeñas. Por ejemplo, las venitas de los dedos. Si yo tengo algo muy espeso, no me va a llegar. Y sobre todo las de los pies o las de los ojos, que son supremamente pequeñas. Entonces puedo dejar sin nutrientes todos esos órganos y se me pueden morir. Entonces hay personas que pierden la visión cuando son diabéticas. Hay personas que pueden sufrir aporrioncitos o laceraciones en los pies y en los dedos. Como esa sangre es un poquito más gruesa, no alcanza a llevar lo que requiere para poderse curar. Y hay personas que les da gangrena, no sé si han escuchado sobre eso. Hasta tienen que a veces hasta amputarle alguna parte de los pies porque no logran cicatrizar y no logran sanar esa herida que se les abrió. Entonces miren lo peligroso que es. Cuando las personas sufren diabetes es cuando les hacen un examencito de sangre en ayunas y este examen da por encima de 126 miligramos por decilitro. Cuando este valor da, pasa más o menos como con la hipertensión, tienen que corroborar ese dato. Entonces lo que hacen es que le repiten nuevamente el examen, le hacen ese examen en ayunas, luego le dan una carga de glucosa que le dan a una bebida supremamente azucarada, se la consume, a las 2 horas le miden nuevamente la glicemia, le sacan nuevamente sangre y ya miran el nivel que da, si el organismo logró bajarla, o sea que si la insulina está funcionando o si quedó alta para poderlo diagnosticar. Las personas que sufren de diabetes
tienen una particularidad y es que sufren estas tres cosas. Se preguntarán qué es. Poliuria son las personas que les dan muchas ganas de orinar, que casi que toman algo y ya inmediatamente se van a orinar. Polidipsia es las personas que les dan mucha sed, todo el tiempo están tomando líquido. Y polifagia es que se les aumenta los niveles de hambre. Entonces, les da muchas ganas de orinar, les da mucha sed y les da mucha hambre. ¿Por qué les da muchas ganas de orinar? Porque tienen una concentración muy grande en el organismo recuerden que les dije que la sangre estaba mucho más espesa. Entonces ellos buscando eliminar, lo que hace es que se aumenta esas ganas de orinar. Y la sed es porque si está perdiendo líquido y si la sangre está más gruesa, entonces el organismo lo que busca es hidratarse. Entonces, como respuesta, lo que pide es que se consuma más líquido. Y polifagia, que es que les da más ganas de comer, es que como esa glucosa que yo tengo en la sangre no está llegando a los otros órganos no están recibiendo la alimentación, no están recibiendo energía. Entonces ellos como medida o como respuesta, lo que piden es que se coma más. Doctora. Sí, escucho. Mi abuelita tiene las defensas bajas. ¿Qué se puede hacer para eso? Las defensas bajas. Sí, señora. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para poder responderte esa pregunta. Listo. Eso lo tocamos un poquito el tema cuando hablamos de alimentación saludable. Cuando nosotros consumimos una alimentación variada, vamos a obtener todos los nutrientes que el organismo necesita y nos va a ayudar a fortalecer ese sistema inmunológico. Pero particularmente las frutas y las verduras tienen zinc y tienen vitamina C. Y eso nos va a ayudar a que el sistema inmunológico se fortalezca. Entonces nos va a ayudar a que esas defensas se suban. Nosotros lo llamamos en el organismo sistema inmunológico y comúnmente nosotros lo llamamos defensa. Pero el hecho de consumir muchas frutas y muchas verduras le va a ayudar. ¿Cuáles tienen más vitamina C? La guayaba, la naranja, la mandarina. Y el zinc lo encontramos mucho en la carne. Entonces también una carne que sea, ojalá podamos incluirla todos los días y preferiblemente carne de res. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el manejo nutricional entonces de la diabetes? Si yo sé que es una diabetes tipo 2, recuerde que la diabetes tipo 2 es la que adquirimos preferiblemente cuando somos adultos y que casi que está sujeta a los hábitos de vida que yo tengo. Entonces es muy, muy importante poder recuperar el peso. Si yo soy obeso, si yo tengo un exceso de peso, tengo que buscar recuperar el peso adecuado. Casi que hay personas que sufren de diabetes y cuando recuperan el peso, cuando son obesas y cuando recuperan el peso, la diabetes se controla solita. Ya casi que dejan de padecerla. Puede que no se les quite, pero el organismo responde mucho mejor. Entonces con la alimentación lo pueden manejar y no tienen que tomar medicamentos y no tienen que aplicarse insulina y su cuerpo responde muy bien. Y en términos generales, sí tenemos que tener una restricción total de los azúcares, es decir, yo no puedo consumir absolutamente nada de azúcar, ni de panela, ni de miel, ni de gaseosas, ni de tortas, ni postres, ni dulces, nada, ni siquiera un poquitico, porque puedo poner en riesgo mi salud. Hay muchas personas, porque me lo han dicho en consulta y yo sé que a veces uno, porque no es fácil dejar de consumir todo lo que ya veníamos consumiendo, entonces dicen, no, es que yo no como nada de dulces y cuando yo tomo agua panela le echo mucha agua, pero es que el dulce sigue quedando ahí y no eres capaz de tolerar ni siquiera un poquitico de dulce. Entonces es mejor hacer esa restricción. Para eso existen unos edulcorantes. Yo preferiría que las personas aprendan a consumir los alimentos sin nada de edulcorante, es decir, que se tomen el juguito sin azúcar, que se tomen el chocolatico con un endulzante, a que tengamos que recurrir como de manera muy extrema a que todo lo que consumamos tenga que tener esos edulcorantes. Y el otro es que el consumo de cereales también lo tenemos que restringir. Entonces, mire que acá tenemos el plato saludable que vimos al inicio. Este primer compartimento, que es el amarillo, que es el de los cereales, en el organismo se nos van a convertir en glucosa.
pero es una glucosa que se absorbe más despacio. Entonces no es lo mismo que yo me como un confite a que me como una porción de arroz, porque el confite es solo dulce. Entonces en la sangre va a llegar y me va a disparar de una la glucosa. Mientras que el arroz se me va, como tiene otros nutrientes y la absorción es mucho más lenta, me va a ir llevando muy lentamente esa glucosa en la sangre. Entonces va a ser mucho más fácil de controlar. Entonces yo no tengo que restringir todos los azúcares, pero los cereales los puedo consumir sin excederme, no puedo exagerar. Los consumo, pero de manera controlada y en porciones adecuadas. ¿Cuáles son esos cereales? Arroz, pasta, yuca, plátano, parva, que es muy común que las personas lo consuman y eso también nos sube mucho los niveles de azúcar, entonces también tenemos que tener un control frente a esto. Listo. Y el consumo de agua, recuerden que uno de los síntomas es que les da mucha sed, entonces pueden consumirle. Casi que las personas que ya están controladitos, todos esos síntomas se les controlan. Ya no sienten tanta sed, ya no sienten tantas ganas de orinar, ya no sienten tanta hambre. Y para las personas diabéticas es muy importante lo que hablábamos también en la primera sección, y es de tener unos horarios de alimentación. Entonces, mínimo cada 3 horas ellos tienen que consumir alimentos, no cantidades grandes, pero no pueden tener el organismo sin casi que dejar el estómago vacío, porque recuerden que no vamos a tener esas reservas de glucosa. Las reservas van a estar mucho más disminuidas porque no estamos consumiendo azúcares y los cereales los estamos consumiendo de manera muy regular. Entonces no podemos dejar muchos espacios entre una comida y otra, porque lo que va a pasar es que ya no es que el azúcar se nos va a subir, sino que se nos va a bajar la glucosa en la sangre. Entonces eso también tiene otras consecuencias y hasta la persona se puede desmayar, puede perder el conocimiento. Bueno, estas dos enfermedades que acabamos de ver, que son la hipertensión y la diabetes, tienen unas afectaciones si no se controlan, si no se les da un manejo oportuno. Entonces pueden sufrir de ceguera. Recuerdan que yo les dije ahorita que la sangre llevaba todos los nutrientes y que cuando la sangre estaba muy espesa no alcanzaba a llegar a las venas más pequeñas. Esto nos puede pasar en los ojitos y las personas pueden perder la visión. Pueden sufrir un derrame cerebral, que también lo hablamos ahorita. Si yo tengo una vena obstruida o yo tengo una presión de la sangre muy alta, entonces también puedo sufrir un accidente cerebrovascular, o las personas que sufren hipertensión o diabetes, una insuficiencia renal. Si los riñones son el filtro del cuerpo, porque ahí ellos filtran y luego botan el agüita que ya no necesitamos, y ya lo convierten en orina. Entonces, si yo tengo una presión muy alta en la sangre, puedo dañar mis riñones. Y si yo tengo una sangre muy espesa, entonces que también los riñones tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor y también se pueden afectar. Y claramente puedo sufrir una muerte por infarto. Entonces mire que casi todo tiene un riesgo muy alto de morir, si no lo controlo. Bueno, ahora vamos a pasar a otra, que es la hipercolesterolemia, que es cuando tenemos el colesterol alto. El colesterol es una grasa en el organismo que se necesita, que el organismo la necesita para poder formar sus tejidos, para poder tener un buen funcionamiento del organismo, pero la necesita en una cantidad estandarizada. No necesita más y no necesita menos. Cuando tiene mucho, ya no sabe qué hacer con él y empieza a guardarlos, miren dónde, en las venitas, empieza a acumularse en todas las venas, entonces ya no permite que haya un buen flujo de sangre, entonces podemos tener un riesgo también de que se nos presente un infarto o un derrame cerebral, porque la sangre no puede fluir de manera adecuada. Nosotros tenemos dos tipos de colesterol, un colesterol que es HDL, que nosotros lo conocemos como el colesterol bueno, o sea que ese colesterol lo que hace es que nos protege de esto. Nos ayuda a que este colesterol, que es el LDL, que es el colesterol que podemos llamarlo como colesterol malo, pero que el organismo también lo necesita, lo que hace el HDL es que ayuda a barrer a que se vaya de las venas.
Entonces tenemos que tenerlo en una cantidad mayor a 60 miligramos por decilitro. ¿Qué nos da este HDL? Yo no voy a saber en qué valor lo tengo en mi organismo, pero si yo tengo un buen consumo de grasas de origen vegetal y preferiblemente aguacate o maní o nueces, este me va a ayudar a que este colesterol HDL se suba. Entonces es el que me va a ayudar a proteger mi organismo. Él no se va a subir demasiado, pero si se sube no hay ningún problema porque nos está ayudando a proteger el organismo. El problema es si lo tengo bajito, porque entonces no tengo nadie que me defienda de este colesterol que no es tan adecuado en mi organismo. Y este debe estar, aquí cometí un error, qué pena. Aquí es el LDL debe estar menor a 140 miligramos por decilitro. El HDL mayor a 60 y el LDL menor a 140. Este LDL es importante en el organismo, pero cuando está en mucha cantidad, miren lo que pasa. Entonces también tenemos que controlarlo. ¿Cómo se sube este? Con el chicharrón, con la carne gorda, con las salsas, con todos los gorditos, con toda la grasa de origen animal o ese exceso de grasa que podamos consumir. Listo. Y estos dos junticos forman el colesterol del organismo. Cuando hacemos una medición en sangre también podemos decir que los niveles ojalá no pasen de 200, pero para que me diagnostiquen con un colesterol alto debe estar por encima de 240. Todos estos son exámenes de sangre. ¿Qué pasa? Que las personas empiezan a sentir dolor de cabeza, mareo, algunos hasta se desmayan, a algunos les da un poco de dificultad respiratoria o sienten hasta algunos dolores de pronto como cerca al corazón, que dicen que no, como que les chuza algo, que también es muy común. Y puede ser que esté pasando la sangre y que tenga un acumulito y eso ustedes lo logren sentir. Eso no es muy común, pero hay médicos que dicen que eso puede pasar. Entonces casi que los síntomas podríamos decir más que es mareo y una especie de dolor de cabeza, porque un chusito eso es muy complejo de sentirlo y puede pasar por una contracción muscular, porque durmió mal, entonces no podríamos asegurarlo. ¿Qué si nos define si tenemos el colesterol alto? El examen de sangre y también evaluar cómo es ese consumo de alimentos mío. ¿Cuál es el manejo nutricional entonces? Controlar ese consumo de grasa. Miren que casi lo que me causa es lo que yo tengo que controlar para poder manejar nutricionalmente o tratar esa enfermedad que tengo. Entonces, controlar esos alimentos fritos, preferir lo asado, lo cocido, lo sudado, las comidas rápidas de manera muy controladita o hacer una buena elección. Miren que yo en ningún momento les he dicho que tenemos que dejar de consumir alimentos, a menos de que ya tengamos una situación muy extrema, como por ejemplo la diabetes, que obligatoriamente tenemos que dejar el azúcar. De resto, todo lo podemos controlar. Entonces es mucho mejor yo aprender a comer de manera regulada y equilibrada a tener que dejar alimentos que quizás me gusta tener dentro de mi alimentación. Alimentos con alto contenido interno de origen animal. Entonces hay personas que les gusta mucho el chicharrón, que les gusta mucho la carne frita, la carne que tiene un alto contenido de grasa o de gorditos. Incluir bastantes frutas y verduras y hacer la actividad física. La actividad física y una buena alimentación son un conjunto que nos van a ayudar a tener una buena salud. Y por último tenemos la hipertrigliceridemia. Mire que hablamos de una grasa en el organismo que es el colesterol y tenemos otra grasa en el organismo que es los triglicéridos. El colesterol es como un grumito en el organismo, se convierte, mientras que el triglicérido es como unas lineecitas que van sueltecitas, pero también son un tipo de grasa que también nos puede afectar las venas, que también se pueden acumular en las venitas y no nos dejan que fluya adecuadamente la sangre. A diferencia y lo que pasa con estas también, que es un poco más delicado, que el colesterol nos va a interrumpir
el paso, pero este nos va a ayudar también a que las arterias se pongan duras. Entonces recuerde que las arterias y las venas son flexibles y nos ayudan a que la sangre pase cuando se aumenta el volumen o cuando se disminuye, pero si la tenemos rígida va a ser muchísimo más difícil ese paso por la sangre y si además tenemos alguna obstrucción en ellas. Ustedes pensarán que como es una grasa, entonces también tendríamos que controlar solamente el consumo de grasa para que no se nos suba en sangre. Pero a diferencia del colesterol, esta no se sube por el consumo de grasa, sino que se sube por el consumo de azúcar. Recuerden que ahorita les dije que cuando consumimos más azúcar o más cereales de los que nuestro organismo necesita, él se convierte en el organismo para poderlo guardar. ¿Lo recuerdan? ¿En qué se convierte lo que nos comemos de más en el organismo para guardarlo en los órganos? Hola. En grasa. Exacto, muy bien. Se convierte en grasa. Todo lo que yo me coma además, independientemente de si es proteína, de si es azúcar, se me va a convertir en grasa. Pero estos triglicéridos es cuando yo tengo un alto consumo de azúcares o de cereales, mi organismo no lo alcanza a gastar completamente en energía y hoy los guarda como triglicéridos y cuando ya tengo una cantidad muy grande de triglicéridos, él tiene que salir por todas partes y se me va a acumular en todas las arterias y en todas las venitas. Entonces me va a impedir nuevamente ese flujo de sangre adecuado. Entonces, ¿qué me puede causar ese aumento de triglicéridos en sangre? Todo lo que ya hemos mencionado ahorita, miren. El azúcar, la panela, la miel, las gaseosas, las tortas, los postres, los dulces. Y aquí, muy importante, miren esto, las bebidas alcohólicas también tienen un alto contenido de azúcar. Entonces también tenemos que tener un control con ellas. El arroz, las pastas, los cereales en términos generales, la arepa, el pan, todo lo que consumamos que sea harina. Y eso nos puede llevar a un riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una enfermedad cardíaca. ¿Cómo hacemos para diagnosticar esta hipertrigliceridemia? Me hacen igual un examen de sangre y si ese valor me da por encima de 200 miligramos por decilitro, me pueden diagnosticar como una persona hipertrigliceridémica. ¿Qué es lo más habitual? Dependiendo del valor que le den, siempre van a mandar primero una dieta que lo maneje con alimentación y con actividad física. Y ya, si está muy avanzado, entonces ya se incluye la parte de medicamentos. ¿Cómo manejo entonces nutricionalmente esta hipertrigliceridemia? Ya tenemos claro cómo se maneja, ¿cierto? Tengo que controlar el consumo de azúcar y cereales. Aquí yo no tendría que hacer una restricción total de los azúcares como lo tengo que hacer en la diabetes, dependiendo del nivel que tenga. Hay personas que los triglicéridos se les suben hasta 800, 1000 y miren que lo normal es por debajo de 200. Entonces imaginen la cantidad de triglicéridos que tienen por ahí regaditos en sus venas, lo peligroso que es. Entonces a ellos claramente sí tenemos que decirles inmediatamente que no pueden consumir nada de azúcar hasta que no se controlen y les dan un medicamento para que les ayude a limpiar todas esas venitas y a bajar esos triglicéridos. Entonces miren qué importante es tener una alimentación saludable desde pequeños, no cuando yo esté grande, no cuando ya se me subieron los triglicéridos, no cuando ya me dio hipertensión, sino antes para poder prevenir todas estas enfermedades. Y también es muy importante tener un buen consumo de agua para que nos pueda fluir, nos ayude a que haya un buen flujo de sangre y de movimiento de esa sangre en las arterias y en las venas. Bueno, en términos generales o como recomendaciones generales, lo primero es tener una alimentación saludable. Recuerden que ya lo habíamos hablado, incluyendo todos los grupos de alimentos, sin exagerar en ninguno de ellos. Entonces tenemos los cereales, las frutas y las verduras, los lácteos, las carnes, la grasa y los azúcares. Pero miren que van disminuyendo de cantidad. Casi que tengo que tener un buen balance de alimentos para poder que mi organismo funcione adecuadamente. Y emprender una actividad física, que en los niños
Puede ser el juego, pero juegos de movimiento, no juegos como en el celular, como en la tablet, como en el televisor, sino juegos donde se tenga que mover su organismo. Y lo mismo pasa en los adultos. Yo puedo bailar, yo puedo jugar, yo puedo ir al gimnasio, yo puedo hacer una actividad, pero que me genere movimiento. Si yo tengo mucho oficio todo el día en la casa, lo siento mucho, pero hace parte de su rutina, entonces no es una actividad física que usted está haciendo adicional. Y es importante que se tenga también muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué debo controlar para poder manejar y que no vaya a llegar o se me convierta en un factor de riesgo para que me den estas enfermedades? El consumo de sodio desde pequeño. Si yo soy menor de 1 año, no debo consumir ningún alimento que tenga sal, ni que tenga embutidos, ni que tenga un alto contenido de sal. Si son alimentos que en su naturalidad tienen sodio, no hay ningún problema. Pero a las preparaciones no adicionarle sal, para que el niño no se enseñe desde pequeño. Además, porque la cantidad de sodio que requiere el niño menor de 1 año es muy poca. Entonces no tengo que adicionarle sal a las preparaciones. Y ya después del año yo la puedo incluir, pero de manera muy adecuada, de manera controlada, para yo poder también aprender a identificar los sabores de cada alimento y no que todos los alimentos me tengan que saber a sal o azúcar, sino que sea de una manera muy regulada. Y así voy a evitar que en mi edad adulta yo empiece a sufrir de todas estas enfermedades, o que si por genética yo las voy a sufrir, sea mucho más fácil de controlarlas. El consumo de azúcar y de dulces y de cereales también es importante. Igual, los menores de 1 año no deben consumir nada de azúcar. Que el juguito con azúcar, que la compota con azúcar, no. No, porque el niño no tiene la capacidad, primero, de digerir toda esa azúcar, y segundo, él no se mueve tanto como para gastar tanta energía que es la que nos genera ese azúcar. Después del año la puedo incluir, sí, pero igual que la sal, de manera regulada, de manera controlada. Recuerden que como niños nos gustan mucho los dulces, nos gustan mucho los bombones, y casi que los papás por llevarnos nuestros caprichos nos dan todo lo que pedimos. Entonces ahí estamos cometiendo un error muy grande porque estamos dejando que el organismo se acostumbre a esas altas cantidades de azúcar. ¿Qué pasa? Puede que como niño mi insulina funcione muy bien. ¿Recuerdan qué hace la insulina? Es la que nos ayuda a llevar esa glucosa o ese azúcar que llega a la sangre y nos la ayuda a llevar a todos los órganos para que lo utilicen como energía. Entonces puede que esta insulina sea muy eficiente cuando yo soy niño y quizás hasta la edad adulta, pero ya después no sea tan eficiente, y mucho menos cuando yo ya cambio mi composición corporal y empiezo a tener mucha más grasa y empiezo a ser una persona obesa. Entonces después del año la puedo incluir y puedo seguirla consumiendo si no tengo ninguna enfermedad que me lo restrinja, pero de manera muy controladita. El consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas, ojalá ninguno consumiéramos alcohol, pero si es de manera ocasional y no tienes ninguna restricción, yo creería que no es necesario tampoco restringirnos totalmente. Si usted es una persona diabética, una persona hipertensa, ya sabe que se puede afectar su salud si está consumiendo medicamentos o si tiene alterados todos esos niveles de hipertensión o de glucosa en sangre. ¿Listo? Entonces también tenemos que tener un control. El consumo de tabaco. Recuerden que ahorita hablábamos de las enfermedades respiratorias, y si yo sufro de mis pulmones, mi respiración no es tan eficiente, y aparte de eso, yo tengo un consumo de tabaco, pues claramente mis pulmones van a sufrir muchísimo más. Bueno, ya con eso terminamos, y yo quería dejarles este mensajito, y es que tienes la fortuna de ser el dueño de tu salud. Entonces de nosotros mismos depende si nuestra salud perdura, si aprendemos a vivir de una manera sana y saludable, o si nos tenemos que enfrentar a vivir todo el tiempo controlando las enfermedades o tratando aquellas que no pudimos prevenir por nuestros hábitos de alimentación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
Hola. Si alguno tiene preguntas o inquietud, lo pueden hacer. Las respuestas. Profesor, se escucha un poco entrecortada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Estos temas me parecen muy importantes y ya que, por ejemplo, los jóvenes que están en el momento conectados, a veces uno en esa edad uno piensa que no va a sufrir ninguna de estas enfermedades y no tiene en cuenta como todas las recomendaciones necesarias para llegar a una vida adulta saludable. Me gustaría también que se hablara muchas veces, por ejemplo, cuando las mujeres gestantes, debido que ellas también deben de llevar como unas recomendaciones específicas, ¿cierto? Entonces sería como también ahondar un poquito más en estos temas porque nosotros pues usted sabe que tenemos una comunidad en la cual hemos ido por cultura paisa, entonces tenemos como que los frijoles, el plátano, el arroz, la yuca, entonces creemos que consumir de todos estos tipos de alimentos a la vez es como muy saludable, entonces como que ahondar un poquito más en este tema. Muchas gracias. Sí, señora, usted tiene razón. A veces pensamos que como estamos jóvenes o que estamos gozando de una buena salud, no vamos a tener pues como dificultades más adelante. La prevención claramente va a ser el primer arma para poder controlar todo esto. Para las mujeres gestantes, ellas también tienen que consumir los mismos alimentos variados. No es que ellas tengan que consumir nada especial, ni mucho menos tengan que consumir los alimentos por 2 personas o por 3 si el embarazo es muy. Que es importante que aumenten un poco más su consumo de alimentos, pero considerando esa misma variedad, entonces incluyendo todos los grupos de alimentos de una manera balanceada, de una manera adecuada, en las cantidades que el organismo lo requiere, y va a depender mucho del estado nutricional que tenga esa madre gestante. Entonces, sí, la madre gestante ya viene con un antecedente de obesidad, ya su organismo presenta una obesidad, entonces su consumo de alimentos no se va a poder aumentar, se va a tener que controlar para que suba el peso necesario que requiere para el bebé. De resto, no que baje de peso, pero no que suba más de lo que tiene que subir. Si por el contrario es una persona que está en bajo peso, necesitamos que ya recupere un peso adecuado y que además gane lo que requiere para que el bebé crezca de manera saludable, para que no vaya a tener complicaciones durante el parto o durante el proceso de lactancia. Pero no es que haya una indicación especial o que las madres gestantes tengan que consumir alimentos diferentes, no. Tienen que tener esas mismas consideraciones que hemos venido hablando, consumiendo todos los grupos de alimentos. En nombre del colegio, los padres de familia, yo les pague muy agradecido con usted por su charla, muy interesante, muy amena. Muchas gracias entonces por permitirme estar en estos espacios con ustedes. Espero que les sea muy útil las recomendaciones que damos ahora. Yo no quiero hacer mucho énfasis en cuál vitamina tiene cada alimento, en cuál proteína, en cuál es ese comportamiento tan minucioso, porque eso se lo dejamos a los profesionales de cada área, pero sí es muy importante que ustedes conozcan a grosso modo qué es elegir una alimentación o crear una alimentación con hábitos de vida saludable. Muchas gracias entonces y que tengan un lindo día. Yo le pague, muchas gracias.